Fue en el año 1492. Hoy nos gustaría, en el poco tiempo del que disponemos, intentar reflexionar un poco más acerca de esta fecha. Hoy tenemos a un gran experto. Él es Gonzalo Álvarez Chillida, profesor de Historia de la Universidad Complutense. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días. Gracias por estar aquí. Para comenzar, si le parece, me gustaría que hiciera una reflexión histórica de lo que fue la expulsión. Sí, bueno, pues la expulsión fue, como se dijo antes, una catástrofe para la historia del pueblo judío, que ha marcado en la historia del pueblo judío y especialmente del pueblo judío español, pero que yo creo que hay que unirla, para ver su significado histórico, unirla a otras medidas de los reyes católicos, como son la obligación de cerrar a los judíos y a los mudéjares, a los musulmanes, en barrios cerrados, lo que se va a llamar luego guetos, la fundación ese mismo año de la Inquisición para perseguir, a veces, o sea, con la muerte en muchos casos, a los judíos convertidos o antiguos judíos convertidos al cristianismo, y 10 años después de la expulsión, en 1502, la expulsión de los musulmanes, de los mudéjares. Estas tres medidas unidas a que en estos años, sin el apoyo de los reyes, pero tampoco sin su oposición, van avanzando los estatutos de limpieza de sangre que discriminan a los descendientes de judíos o de musulmanes, pues nos da, yo creo, un proceso muy moderno para la época de purificación étnica, o de lo que se llama ahora limpieza étnica. Yo creo que ese es el significado de la fecha. ¿De qué se les acusaba a los judíos? Pues en el decreto, hay dos decretos, uno el más conocido, firmado por Fernando Isabel, pero hay otro de la misma fecha, dirigido solo a la corona de Aragón, firmado solo por el rey Fernando. En el decreto amplio, el conocido, el de los dos, se les acusa se les expulsa porque dicen que el contacto de los judíos con los conversos, con los antiguos judíos, ahora cristianos nuevos llamados, hacía que estos últimos cayeran en la herejía, judaizaran, se alejaran del cristianismo, y esa es la razón de expulsarlos. Pero en el texto de Fernando se dicen muchas más cosas. Voy a leer unas breves frases se recogen muchas de las acusaciones medievales contra los judíos. Una es la siguiente, dice: los judíos por su propia culpa sometidos a perpetua servidumbre, dice. ¿A qué culpa se refiere? Se refiere al deicidio. La gran acusación contra los judíos es haber matado a Jesús, es decir, a Dios. Y entonces, por ese crimen inconmensurable, Dios les ha castigado a ser perpetuamente siervos, en este caso siervos de los reyes. Expulsión para los judíos de Castilla es este. Es este. Este Sí. es el documento de la expulsión que empieza aquí: don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, etcétera. Sí. Y firma Juan de Coloma. Sí. Y en este mismo libro, unas páginas después, aquí, están las capitulaciones hechas De Colón. en Granada el día 17 de abril de 1492. Fíjese que en una distancia tan pequeña ocurrieron los acontecimientos tan importantes históricos. Ahora, este libro, ¿qué es? Este es el registro donde se copiaban, antes de ser expedidos, todos los documentos que los reyes firmaban. Sí. El secretario, que es el experto en estas cosas, lo redacta. Y después de redactado, el Consejo Real lo aprueba. ¿Se envían copias de esto Y primero se copia aquí. a todos los lugares Y- del reinado? Sí. Pero aquí es la copia... La matriz. La matriz, ¿verdad? Exacto. Y de aquí se copia a otro. Dígame, señor Jaume, si podíamos leer un párrafo o alguna línea 2 del texto mismo, en la parte más operativa. La línea central. La línea o la frase central del edicto de la expulsión. Por este nuestro real edicto perpetuo para siempre valedero, mandamos echar y echamos de todos nuestros reinos y señoríos, occiduos y orientales, a todos los dichos judíos y judías, grandes y pequeños, que en los dichos reinos y señoríos nuestros están y se fallan. Son hombres y mujeres que fueron acusados por sus crímenes. Atados de manos y piernas, encadenados a fuertes y duros clavos, pagaron su condena. Ardiendo en leña y siendo golpeados por la Santa Inquisición, pagaron una culpa que tal vez no cometieron. Muchos fueron inocentes, pero bueno, tal era la tortura a la que eran sometidos que preferían, ahora sí, aceptar, sí,
pues ahora sí su destino y aceptar que preferían morir que los siguieran atormentando. Mujeres expuestas, denigradas, frente a un pueblo que decía clamar justicia. La mayoría recibía sentencia por parte de un sacerdote que formaba parte de la Santa Inquisición. Esto se vivió prácticamente más en Europa. Se vivió en México, sí, porque después de la conquista, en 1522, ya se introduce la Inquisición aquí en nuestro país. Estas esculturas forman parte de la exposición Instrumentos de Tortura y Pena Capital, que se encuentra expuesta en el Museo de Bellas Artes en Toluca. Otro tema, la intolerancia se practicó en nuestras tierras en los tiempos de la Inquisición. Inquisición, procesos tormentosos. Ese es el nombre de la muestra que ilustra lo anterior y que se presenta en la antigua Escuela de Medicina. Intolerancia, censura del pensamiento y falta de apertura a lo diferente han sido constantes en la historia de México. En 1570, con los españoles llegó el Tribunal del Santo Oficio a la Nueva España. Por 250 años, la Inquisición persiguió a judíos, herejes, brujas, homosexuales y personas que practicaban la bigamia. El Santo Oficio fue el medio político religioso mediante el cual la corona española tenía el dominio de todas sus tierras. Era a través de este discurso de que aquellos que fueran contrarios a la religión eran enemigos de la corona española, de la Iglesia Católica. Los juicios de la Inquisición se establecieron en 1573 con el arzobispo Pedro Moya y Contreras. Se enjuiciaba principalmente a personas adineradas. De este modo, la corona española decomisaba sus bienes para seguir financiando la Inquisición. La intolerancia de la forma de pensamiento. En la hostia decía uno, bueno, ¿cómo Cristo va a estar contenido en ese pancito pequeño, no? Ah, pues eso era delito de castigo, ¿no? Los acusados eran sometidos a torturas con múltiples instrumentos. En la Nueva España, uno de los más utilizados fue el potro. Eran cuestiones, creo que igual de crueles como las actuales que vivimos, ¿no? en la modernidad, ¿no? Yo digo como modernidad por la tecnología, pero no por modernidad del hombre. El hombre sigue parado en el mismo sitio desde el mestizaje. Y aunque los miembros de las comunidades originarias practicaban otra religión, pocos fueron juzgados. Pero después se consideró que ellos estaban absueltos, que en todo caso los únicos que tenían que ser perseguidos y juzgados eran pues los novohispanos, los peninsulares. En el antiguo Palacio de la Inquisición, hoy Palacio de la Escuela de Medicina, está abierta al público la exposición Inquisición, procesos y tormentos. Aquí el visitante ya tiene una experiencia visual con todas las diferentes torturas que existían tanto en Europa como aquí en la Nueva España. José María Morelos y Pavón fue uno de los personajes que estuvo preso en este antiguo edificio penal. Allí se llevó a cabo su degradación sacerdotal y fue humillado como todos los presos enjuiciados por la Inquisición. Canal Judicial, Emanuel Saldaña. Las expresiones dicen más que 1000 palabras. Rostros de sufrimiento, horror y miedo se reflejan en estos hombres y mujeres que fueron torturados. Las figuras están muy bien hechas, son muy reales, está muy bien elaborado. Es impresionante, hasta parece que te están viendo, parece que te están sufriendo y te están pidiendo rescate. Es el Museo de la Inquisición de la ciudad de Toluca, en donde a través de piezas hechas de materiales especiales, casi humanas, se refleja uno de los periodos más sanguinarios de toda la historia. Bueno, estas piezas son hechas de resinas, obviamente estas resinas no las encontramos aquí en México, fueron hechas por escultores muy bien hechas, obviamente a mano. Son 32 puntos los que conforman a este museo, que ofrece un recorrido con audio a los visitantes, para que conozcan sobre los tormentos aplicados por la Inquisición. Tal es el caso de la tortura del cordel, el potro y la toca. Bueno, la historia ya la conocía, pero recorrerla así es bastante exquisito, con las formas físicas, ¿no?, que tenemos, como los cuadros y las estructuras. Un lugar recomendable para chicos y grandes, quienes podrán conocer más sobre la historia, así como los instrumentos de tortura y pena capital que se utilizaron durante la época medieval. Es un museo muy económico, está muy accesible y vale la pena venir a darse una vuelta.
de Joseph Lumbroso, así se puso el Lumbroso, era Luis de Carvajal, el mozo. Él de un piso arriba ya está desesperado, se tiró. Para su mala suerte no murió y le fue peor. Le fue peor porque entonces lo torturaron más. Fue cuando tuvo sueños él y soñó que era Joseph Lumbroso y que le iban a dar una porción muy especial en el Gan Eden. Entonces, esa es la historia, y aquí había muchos Yehudim que entregaron sus vidas para salir adelante en la vida, querían lo único que querían vivir. Por eso se formó en Nuevo León la nueva tribu de Yehudá, y por eso se formó aquí en México. Es un lugar muy especial porque aquí se perseguía a los Yehudim a como de lugar. Entonces muchos se escondían, aquí los agarraban y aquí los procesaban. Entonces vamos a decir un mismo ננסה המזמור לדוד, יען ביום שרה, סבך השם אלוהי יעקב, לך עזרך מקודש, מציון משדך, ישנו כל מתחותיך, ועולתך ינצל נצלה, ייתן לך כלבביך, כל עשתך ימלא מרננה, ושבותיך, אלוהי לכל ימלא אדוני, כל משאלותיך, וידעתי יושע לברך ולבסוסים, ואנחנו בשמענו הם נסכים, הם עקרו ונפלו, ואנחנו קמנו בנידונות, אדוני הושיע, ונפיינו ויום קוראנו, piensen las neshamot que se quedaron arraigadas en estas paredes, que salgan libres y que tengan descanso en Hashem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברכותי וימליך מלכותי וישמח כהנה ויקרא משיחי, וחי יכול וביום יכול וחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. שמי רבה מברך לעולם ולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ונשא ודתה, יתעלה ויתעלה שמי לקודשה ויקום, אלא מכל מלחתה שירתה תשבחתה ולחתה, לעם ים בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה חיים בשבע ושבוע ונחמה, שזבה ורפואה ולזכר וכפרה, אלא הצלה לנו וכל עמו ישראל אמרו אמן. זה שלום מלומה וברחמה וישם עלינו ועל כל עמו ישראל אמרו אמן. Esto es la historia de la Inquisición, en la cual está plasmada la historia por diferentes historiadores que fueron conglomerando todo esto. Realmente tomamos, número uno, fue una plática con los historiadores, donde se habló de la Inquisición en México. No, ahorita no se tocó más que el tema de la Inquisición en México, no se tocó nada de España, y después era la visita directamente al museo, en una forma ordenada, con grupos de 40 personas, y afortunadamente llegar a que las nuevas generaciones, los jovencitos, los niños, algunos niños de 12 años, no quisimos niños muy chiquitos, que entendieran y vieran la historia de la gente que se atrevió a vivir esta vida tan difícil. Entonces, realmente es una historia muy trágica, pero hay que ver que en un futuro, a Dios gracias, pues los frutos crecen. Y gracias a México tenemos la hospitalidad, tenemos escuelas, tenemos templos, tenemos sanatorios y nos brindamos para México porque México se ha brindado para nosotros.